Bueno, muy buenos días a todos, sean bienvenidos en nombre de Estrategias Humanas Consultores y la Cámara Venezolana de las Industrias de la Ventilación, el Aire Acondicionado y la Refrigeración. Les damos la cordial bienvenida a esta videoconferencia denominada Compensación y Coyuntura Económica. Algunos puntos previos para el mejor desempeño de la jornada. Les agradecemos mantener el audio y el video apagados durante las presentaciones. Y las preguntas pueden ser formuladas al final de la jornada, por escrito o oralmente, levantando la mano a través del chat. Gracias a todos por su participación, por haber atendido esta convocatoria. Esperamos que la jornada sea de provecho. Y vamos a hablar un poco como punto introductorio de qué va esta jornada. En primer lugar, me gustaría presentar a nuestros ponentes del día de hoy. Hoy nos van a acompañar el economista Luis Arturo Bárcenas. Luis Arturo es economista de la UCB, consultor y analista económico, con especialización en análisis de datos en ciencias sociales de la Escuela de Estadísticas de la UCB. Tiene una maestría en economía por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con más de 11 años de experiencia en el área de estudios y tesorería del Banco Central de Venezuela, y actualmente ejerce como economista jefe y coordinador del equipo de investigaciones en Ecoanalítica. Ha fungido como consultor jefe para diversos proyectos en áreas como el rediseño de políticas públicas para la estabilización macroeconómica en Venezuela, la evaluación del sistema financiero doméstico y la programación financiera bajo dolarización parcial, entre otros. También es profesor de econometría en la UCAP, la Universidad Católica Andrés Bello, y ha sido profesor de macroeconomía en la Universidad Central de Venezuela. Posee varios trabajos y artículos en diversas publicaciones académicas de opinión, y sus áreas de interés se concentran en el análisis macroeconómico, las finanzas y las políticas públicas, tópicos de economía política y métodos cuantitativos. Seguidamente nos va a acompañar el licenciado Adrián Figueroa. Él es socio fundador y director de la empresa Estrategias Humanas Consultores. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales, licenciado en Administración de Recursos Humanos, TSU en Recursos Humanos y diplomado en Gestión de Procesos de Aprendizaje en Entornos Virtuales. Tiene 25 años de experiencia en el área de gestión de talento y desarrollo organizacional, ocupando cargos gerenciales en empresas de diversos sectores, industriales, servicios, hotelería, consumo masivo, petrolero, educación y consultoría. Desde el año 2022 hasta la presente fecha ha realizado más de 20 mediciones sobre prácticas de recursos humanos y encuestas de remuneración y diversas conferencias en distintas cámaras industriales. Entre ellas nos incluimos nosotros en la COR, que desde la época de pandemia fue que conocimos a Adrián y hemos trabajado en varias de estas jornadas juntos y nos ha hecho, digamos, trabajo para nuestras empresas afiliadas. Actualmente asesora a empresas privadas en procesos de gestión humana y desarrollo organizacional. Entre los proyectos más relevantes que ha liderado recientemente figuran la investigación de mercado salarial, diseños organizacionales y estructuras, proyectos de análisis y descripción de cargos, proyectos de gerencia del desempeño, programas de desarrollo de talento, consultorías en procesos de atracción y selección de talento y planes de capacitación. Entonces, un poco quisiera destacar, o sea, de qué va la jornada. Primero vamos a tener la intervención del economista Luis Bárcenas de Ecoanalítica, quien nos trae una presentación denominada Venezuela 2023 sin tregua, y nos va a presentar un poco la visión del año 2023 en materia económica y algunas estrategias de cómo enfrentar este año. Teníamos muchas expectativas positivas con el año 2023 y a partir de diciembre del año 2022 comenzó a presentarse pues una desaceleración pues en todo lo que fueron las ventas y que ha impactado fuertemente los primeros 2 meses del año 2023. Entonces creemos que la información que nos pueda presentar el economista Bárcenas puede ser muy provechosa para nosotros. Además, hay una relación muy estrecha entre todo lo que es el desempeño económico con el tema salarial. La retención de talento por parte de las empresas ha constituido durante los últimos años un elemento clave para su desempeño,
Y es ahí donde el licenciado Adrián Figueroa, con los estudios que ha venido realizando desde hace varios años sobre cómo se ha comportado el tema de compensaciones salariales y el tema, digamos, con sus estudios salariales, es súper provechoso para nuestras empresas para saber pues, cómo estamos ubicados frente al mercado salarial del país. Entonces, sin mayor preámbulo, le damos la bienvenida y nuevamente solicitarles, por favor, mantengan sus micrófonos y sus videos apagados para el mejor desempeño de la jornada. Bueno, Carlos, muchas gracias. Se escucha, ¿no? Sí, Se escucha perfectamente. perfectamente. Vale, Sí, perfecto. Carlos, Adrián, muchísimas gracias. Y bueno, gracias a todos los que están conectados. Agradecido siempre con Estrategias Humanas y con Menacor por su apoyo y por su confianza sobre todo, ¿no? Como bien introducía Carlos, yo voy a traerles algunas visiones sobre lo que puede ocurrir este año en materia económica, precisamente por la estrecha relación, como él mismo comentaba, de ese entorno macro con el tema de las estrategias salariales, inclusive la gestión del negocio privado en general, ¿no? Un poco adelantándome a la overview de la presentación, que la voy a empezar a compartir desde ya, tiene que ver con cuál es el rol o cuál va a ser el rol de los precios este año en materia de recuperación de la economía venezolana, ¿no? Creo que lo que pasó, lo que ha venido pasando desde agosto del año pasado, nos permiten pensar que precisamente el tema precio es algo que no se ha resuelto en Venezuela, el tema de la inflación, la desconfianza que tenemos los venezolanos frente a nuestra moneda y lamentablemente las pocas herramientas con las que disponen los reguladores precisamente para promover esa estabilidad, ¿no? ¿Se ve la presentación? Sí, sin ningún problema, ¿verdad? Cualquier cosa me avisan por acá o por el chat. Déjenme presentarle algunas cosas. Yo parte de esta presentación la basé mucho en un artículo que escribí hace poco para los amigos de Nancham, en la revista Business, que creo que va a salir dentro de poco, que titulé precisamente La euforia del frenazo, ¿no? Vivimos un entorno macroeconómico, inclusive de mercado. Ustedes lo sabrán más que yo, incluso sobre todo los que están acá, los amigos que están acá de la parte de recursos humanos, que vivimos una cierta euforia en cuanto al mercado, en cuanto a cómo iba a crecer la economía en los próximos años, ese repunte del consumo que hubo de post pandemia y esa ralentización o esa desaceleración en la crecida de los precios nos daba cuenta de un entorno más optimista o menos hostil, ¿no? Para desarrollar la actividad privada. Siempre, obviamente, con cuidado con los precios, con atención a los precios, pero las cosas cambiaron de manera importante a partir de agosto de 2022. ¿Ok? Y fue donde se da ese que hemos llamado frenazo, ¿no? No solamente desde Econética, sino ya varios colegas lo catalogan de esa forma. ¿Por qué frenazo? Porque, bueno, pasamos primero en un cambio radical en el entorno de precios, unos precios que a nivel semanal, una medición que realizamos nosotros acá desde que inició esta distorsión de tarifas en Venezuela con la hiperinflación, inició o pasó de un entorno de precios de 3, 4, 5% al mes, que ya es de por sí costoso, porque recuerden que una economía que, por ejemplo, como Colombia, que hoy en día está pasando un proceso inflacionario importante, el año pasado registró una inflación durante todo el año de 13%. ¿Okay? Nosotros estamos registrando esos niveles de inflación o empezamos a registrarlo en agosto solamente en una semana. ¿Okay? Hubo un cambio radical en la postura del gobierno en materia de gasto, del gasto que realiza. Recuerden que una de las cosas que hace o motoriza la inflación es en el contexto de una falta de credibilidad sobre las acciones del Ejecutivo, sobre nuestra moneda, es que este Ejecutivo acelere su gasto y nos dé más bolívares para gastar. Y un entorno donde no confiamos en nuestra moneda, simplemente la devolvemos al mercado de manera rápida, la gastamos, cambiamos divisa o la cambiamos de otra forma y la inflación, que no es más que la pérdida del valor de ese bolívar, se incrementa, es decir, se acelera esa pérdida del valor de bolívar porque son muy abundantes, ¿no? Entonces, hubo una presión social, el Venezuela se arregló de alguna forma, se finalizó en ese momento cuando mucho del sector de los empleados de la administración pública se dieron cuenta que los salarios eran insuficientes,
donde el entorno de precios ya les hacía agua su ingreso mensual, y empezaron a demandar mucho más apoyo del Estado, y es ahí donde comienza otra vez el Estado o el gobierno en este caso, a acelerar nuevamente su gasto, a pagar bonificaciones extraordinarias, en un entorno donde lamentablemente el mecanismo tradicional que usa el Banco Central, en este caso para controlar el tipo de cambio, que es una forma de controlar también los precios, que es las ventas de divisas, hacían aguas, porque nos enfrentábamos a un entorno externo más complicado, nos enfrentábamos a un socio comercial que es Rusia, con unos problemas similares o peores que los que enfrenta Venezuela en materia de acceso a divisas, acceso a fondos, y siendo Rusia un aliado en esa parte, en esa gestión de divisas y en el darnos las divisas que generamos vía venta petrolera, Rusia empezó a enfrentar problemas, empezó a enfrentar cierres al mercado internacional y pasó de ser un aliado a ser un competidor. Empezamos a recibir menos divisas de Rusia y empezamos a competir directamente con el Ural, que es el petróleo ruso, el crudo ruso, en el mercado chino. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, la escasez de divisas se hizo, digamos, visible, y es por eso que vimos ese alza tan importante en el tipo de cambio oficial en par de semanas. Estamos hablando de un incremento de 41%. Nos pasamos de acostumbrarnos a un tipo de cambio que no subía de 4 o 5 dólares, bolívares por dólar, durante meses, entre enero a julio prácticamente, a un tipo de cambio que prácticamente se duplicó en cuestión de menos de un semestre, ¿no? Otro punto que nos permite pensar que hubo un frenazo importante es el aumento del costo de la vida en dólares, que es algo que subyace, un problema que todavía subyace a la economía venezolana, que voy a hablar un poquito más adelante de eso, pero más que nada algo que para ustedes es vital, ustedes como gestor del recurso humano, y para los consumidores en general, que es la canasta básica alimentaria, ¿no? Ya la canasta básica inició diciembre a un valor promedio de 300, un gasto mínimo, un gasto muy básico, a 350 en agosto-septiembre, según los amigos del Sendas, y hoy en día está cercano a un nivel cercano, si no me equivoco, a 400, 410 o 390 dólares para una familia de 4 a 5 personas. Ojo, estamos hablando de gastos extremadamente básicos, ¿ok? Si ampliamos, digamos, el espectro de lo que requiere una persona en gastos médicos, en gastos de entretenimiento, etcétera, etcétera, estamos hablando que hoy en día ya una persona requiere cerca de 400 o 500 dólares al mes para subsistir o para subsanar esas necesidades básicas o generales, ¿no? Creo que además de eso, además de ese costo de la vida, creo que lo más evidente en materia de frenazo, en materia de un parado completo, como decimos en coloquial, a la recuperación económica, fue la contracción del sector comercial. Esas ventas en centros comerciales, en locales comerciales, en locales de tecnología que usualmente vemos en redes sociales, prácticamente se paralizó en diciembre, en un mes en donde tradicionalmente el gasto de los venezolanos es mayor. ¿Ok? Por primera vez, o desde hace varios meses, o después de varios años o varios meses consecutivos de crecimiento, el índice de ventas comerciales, que es algo que estamos empezando a medir de Ecoanalítica, se contrajo entre diciembre y enero, en donde hubo un gasto importante del gobierno también, cerca de 20% en términos acumulados. Y estamos hablando que este mes de febrero, si bien crecieron un poquito más, menos de un 1% respecto a lo que fue enero, en términos interanuales, es decir, respecto al febrero del año pasado, las ventas siguen estando por debajo de ese nivel. Así que estamos enfrentando un entorno en donde ya el consumidor está parándose y diciendo, bueno, vamos a ver cómo ahora gasto, en qué ahora dedico mi gasto, sobre todo en un entorno donde ya los precios dejaron de ser estables, entre comillas, donde yo pensé que el gobierno iba a hacer lo posible para mantener esa estabilidad de precios, y lamentablemente nos estamos dando cuenta que no hay herramientas para hacerlo, ¿no? Por eso es que hablo acá también de ciertas señales oficiales, ¿ok? En materia de ese frenazo. La primera señal oficial es que el sector petrolero venezolano no repunta más allá del objetivo del gobierno del 1.000.000 de barriles, ni siquiera repunta por encima del nivel prepandemia, que eran los 800.000 barriles al día. ¿Por qué es importante el petróleo? Más allá de que el petróleo en el diario venezolano siempre ha sido un elemento clave, porque nos proporciona divisas. Le proporciona divisas al Banco Central, y estas divisas le proporcionan al Banco Central una herramienta para mantener el tipo de cambio prácticamente estable, como una medida para frenar la inflación en Venezuela. Lamentablemente, eso no se ha logrado en los últimos meses, y eso se debe precisamente a esa incapacidad operativa, financiera, institucional que tiene hoy en día
PDVSA precisamente para generar las divisas necesarias para que el país, digamos, mantenga unas condiciones de vida, o los venezolanos mantengan unas condiciones de vida relativamente estables. La otra señal oficial es precisamente que después de ver esa vorágine de dólares de manera importante en los últimos meses, empezamos a ver en agosto, septiembre, mucho más bolívares en las calles y mucho menos dólares. Empezamos a ver una banca, que es la tercera señal oficial que hablo, que ahora opera como una suerte de Cadivi al menudeo. ¿Por qué hablo de Cadivi? Porque empezamos a ver ahora unos bancos que nuevamente nos imponen límites a la hora de hacer transacciones en divisas a través de los portales, o se imponen algunos límites no escritos a la hora de que tú vas a retirar a retirar efectivo una agencia bancaria. Se impusieron nuevas comisiones o comisiones más altas al retiro. Quiere decir que hay un entorno de menores divisas precisamente reconocida por el gobierno e inclusive reconocida por la misma, digamos, la misma banca. ¿Okay? Entonces, con menos dólares es más difícil que el tipo de cambio se mantenga controlado, y con un tipo de cambio menos controlado la inflación no iba a tardar en crecer. ¿Okay? Y un punto importantísimo que ya era una crónica, una muerte anunciada prácticamente, por darle un término, era el punto de el tema del impuesto a las grandes transacciones financieras y el costo que ha generado esta materia transaccional en materia del uso de divisas. Ya voy a mostrarle brevemente una lámina al respecto, pero ciertamente ya para el tercer trimestre ya el gremio de la manufactura privada recogió a través de una encuesta, cuya edición era recogida a través de una encuesta que realiza con industria todos los trimestres, ya colocaba el impuesto a las transacciones financieras como el segundo elemento, solamente detrás de la falta de financiamiento, que más limita a la producción del sector. Así que, de nuevo, creo que en este momento tan corto, en ese periodo de espacio de tiempo tan corto, las cosas cambiaron radicalmente y comenzamos a repensar nuevamente sobre qué va a pasar en la economía venezolana en los próximos meses, ¿no? Obviamente, no hay que dejar de lado que Venezuela ciertamente pasó la pandemia con relativo éxito. ¿Okay? Este es un indicador que nosotros manejamos, empezamos a construir ecoanalítica, que básicamente ante la falta de información recogimos un conjunto importante de dimensiones, de medidas que sí están disponibles, la visión de Coindustria, las exportaciones, las importaciones que se reportan a través de portales internacionales, lo que recogemos a través de búsquedas de data mining, de búsquedas de Google, que es lo que estamos haciendo de manera reciente, y otros miles de indicadores. Logramos conjugar un indicador único de actividad, y este indicador nos dice que ciertamente a mediados del 22, como ustedes ven acá, ya la economía alcanzaba un nivel muy cercano al nivel previo al 20, que era precisamente el nivel prepandemia. Lo que vemos al final, que es una leve recorte, es precisamente lo que les hablaba. Ya las ventas comerciales empezaron a hacer mella en ese crecimiento, inclusive ya la parte de la manufactura privada también vio ciertos elementos de riesgo precisamente en ese entorno donde ya los precios dejaron de ser estables, ¿no? Y eso de alguna forma empezó a desnudar varias cosas, y aquí es donde voy a enumerar esas cosas que van a darle forma al 2023 y que subyacen toda la economía venezolana. Aquí el metamensaje es que Venezuela, en términos prácticos, esto lo digo muy responsablemente, nunca se arregló. Venezuela se ha reactivado. Que lo que estamos viendo es una reactivación respecto a unos años muy malos, pero lo que ahorita también estamos viendo es esos daños estructurales que todavía, de los cuales todavía la economía venezolana adolece, y que van a hacer que lamentablemente estos episodios de recuperaciones puedan ser más cortos o menos recurrentes que antes, ¿no? Fíjense cómo inclusive esta lámina es muy ilustrativa al respecto. Venezuela en 10 años ha perdido, o es apenas una séptima parte de lo que fue en tamaño de mercado en 2012, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Esto involucra muchas cosas, involucra un menor gasto, involucra que la economía requiere muy poco para recuperarse, como pasó en el 2021, pero también requiere muy poco para volver a caer. Es una economía muy frágil, es una economía que no se sostiene por sí misma, que depende mucho del sector externo, y que ese sector externo, esa ayuda externa, está hoy en día escasa precisamente por todo el contexto de sanciones, por todo el contexto institucional, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y un entorno donde una economía ha caído tanto, cualquier choque a nivel de precios como el que vimos en agosto le hace mucho daño, no solo al sector público, sino también al sector privado, ¿no? Yo creo que eso es algún elemento que también ustedes, a la hora de pensar en sus estrategias salariales, obviamente la variable de precio es clave, es fundamental, pero es clave, fundamental en este contexto también, en un contexto donde las ventas
pueden recuperarse respecto al año pasado, respecto a este mal inicio de año, pero hay que repensar mucho el negocio y hay que repensar las estrategias que uno va a aplicar en un contexto de una economía de 60.000 millones. ¿Ok? Eso involucra que si voy a abrir nueva fábrica, que si voy a renovar capital de trabajo por completo, nada más lejos que eso. Hay que saber, digamos, gestionarse en una economía mucho más chica y con los precios que estamos viendo, ¿no? Yo creo que este es el primer problema estructural que va a seguir dándole forma a lo que viene en materia económica. El segundo problema es el tema petrolero, no me voy a detener más acá. Lamentablemente, más allá de lo que pasa a nivel Chevron, lamentablemente no hay una mejora sustancial en lo que es la producción petrolera venezolana y esto genera una alerta a la hora de pensar hasta qué punto es sostenible lo que está haciendo el ejecutivo en materia cambiaria. ¿Podrá sostener un ejecutivo durante lo que queda del año un tipo de cambio por debajo de 30, de 40, de 50 bolívares por dólar? ¿Podrá sostener la estabilidad de precios que hemos visto hasta por lo menos el año pasado? Son preguntas abiertas que ya le estamos dando ciertas respuestas en función de lo que estamos viendo en la primera semana. Un elemento crucial en la recuperación económica de Venezuela y en el daño que le hacen los precios a los venezolanos es el tema crédito, más allá del incremento del crédito reciente que lo hemos visto, más allá que el crédito representa apenas un 1% de la actividad económica, yo quiero que se vea en esta lámina es la distribución del crédito actualmente. Fíjense que predomina mucho esa área roja. La área roja es prácticamente créditos comerciales, créditos que se le da al sector comercial, líneas de créditos muy cortas de tiempo o de muy corto plazo, muy costosas, que simplemente se usan para rotar capital de trabajo o algún tipo de pagos muy puntuales. Pero acá el drama lo viven las personas que están en el área azul de abajo, que es precisamente el crédito al consumo, que representa menos del 0.5% del total de crédito que hoy en día se ve. Entonces, por eso hoy en día se hace tan necesario y hay un clamor popular al decir, bueno, mira, es que las condiciones de vida del venezolano en este contexto de precios son bastante dramáticas, considerando que no tenemos una alternativa más allá de nuestro salario o más allá de los ingresos extraordinarios precisamente a ese que nos permitan enfrentar ese entorno de precios porque estamos ante un entorno de crédito inexistente, ¿no? Un elemento que sigue predominando también como estructural, como daño estructural de la economía, tiene que ver con el tema de servicios públicos. Ciertamente ha habido una mejora en la percepción del venezolano sobre particularmente el sector de telecomunicaciones, y es la línea amarilla que está allí. Esto es simplemente la cantidad de venezolanos en total, de cada 100 venezolanos, o 1 de cada 3 venezolanos, si lo quieren ver así, piensa que el servicio de Internet es muy malo. Antes ese pensamiento era 2 de cada 3, o era casi que 3 de cada 3. ¿Okay? Hoy en día la calificación de servicios como agua, electricidad siguen siendo muy malos, y esto es fundamental para la actividad privada, pero el sector de telecomunicaciones, con la entrada de actores privados, con esos nuevos servicios que hoy se brindan tras la pandemia, están haciendo que la visión del venezolano frente a las telecomunicaciones sea mejor. Y esto ha abierto un cierto nicho a la hora de que las personas busquen una alternativa a su trabajo, digamos, core, su trabajo básico, precisamente para generar ingresos en un entorno de altos precios y falta de crédito, como que les decía, ¿no? Entonces, esto es un elemento que hace daño, pero también como que genera cierta oportunidad, sobre todo a la hora de pensar de las personas que pueden capitalizar esto, ¿no? Otro elemento es el tema tributario, como lo decía, ya era reconocido por la manufactura privada, por el mismo comercio. Esta es una encuesta que hace el Banco Mundial sobre las condiciones en materia de pago de tributos que tienen los países, ¿ok? Sobre todo a nivel mundial, y va del 1 como el país de mejores condiciones al 195, si mal no me equivoco, que es el peor país. Fíjense que el ranking que tiene Venezuela al año pasado era 189, o sea, casi detrás de la ambulancia, por decirlo de alguna forma. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente, Venezuela no solamente tiene las tasas impositivas más altas, es decir, cobra los impuestos más altos, incluso que República Dominicana, incluso que Colombia, incluso que Latinoamérica en general, sino que también tiene el sistema para recaudación, el peor sistema de recaudación de todos, porque aquí se incluyen los mecanismos que disponen los países para cobrar impuestos. Esto también es fundamental a la hora de repensar hasta qué punto yo puedo hacer un negocio sostenible en este entorno tributario tan ineficiente. ¿Ok? El otro punto estructural tiene que ver mucho con los precios, con la falta o digamos la insuficiente ajuste de los salarios en general a el nuevo contexto inflacionario y cómo las personas hoy en día han dado una nueva forma a su patrón de consumo, en donde dedican mucho más de la mitad, casi el 60% de sus ingresos a el consumo de alimentos. Fíjense que incluso
a medicina se le dedica, esto es un estudio que hizo Ecoanalítica el año pasado, casi cercano al 10% del ingreso es apenas, perdón, lo que se dedica a medicina, es un bien tan importante. ¿Ok? Entonces, en esto también hay que pensar a la hora de definir precios como tal y también definir a mi fuerza laboral algún tipo de compensación que coayuda a este escenario, ¿no? Esto se ha dado en un entorno en donde el mismo estudio nos dice que en promedio, fíjense que casi el 60% de los hogares, o menos el 60% de los hogares que encuestamos, una persona de ese hogar percibe menos de $100 al mes. Estaríamos hablando que el 93%, si no me falla la cuenta, o el 90% de los hogares perciben apenas entre 100 y $300 al mes, lo cual contrasta con una canasta, como decía, cercana a los $400 al mes para gastos mínimos. ¿Ok? Así que estamos hablando también de una capacidad del venezolano no solo de consumir lo prioritario, sino dejar de lado otros consumos. Y no estoy hablando exclusivamente de tecnología, entendimiento, también estoy hablando acá de capacitación, ¿okay? De preparación como capital humano, de en este contexto, ¿cómo hago para yo enrolarme en un curso para hacer algún tipo de actividad extracurricular y que me genere mayor valor como capital, como trabajador, ¿no? En ese sentido, creo que también esto se puede repensar de esa forma. Y finalmente, o uno de los puntos, es el tema inflacionario, ¿ok? Que no deja de ser importantísimo, que no deja de ser clave para la gestión del negocio desde todo punto de vista. Fíjense cómo luego de ese repunte que vimos a finales del 2020, vivimos un periodo prolongado de inflación estable, una inflación mensual, inclusive en muchos meses en 2021 por debajo de los 2 dígitos, del incremento de 2 dígitos. Y luego de lo ocurrido en materia fiscal, en ese desorden fiscal que les hablaba, vimos ese repunte no solamente en agosto, sino precisamente en noviembre. Y fíjense cómo coincide eso con la contracción de la actividad, la contracción de las ventas comerciales de las que les hablaba, ¿no? Obviamente eso tiene una expresión adicional en el tipo de cambio. Recuérdense que el tipo de cambio es un precio más. Y el tipo de cambio también, un tipo de cambio alto nos refleja qué tan creíble es nuestra moneda, ¿no? Y fíjense cómo con una inflación cada vez más alta, justamente cuando esa inflación comenzó a repuntar entre septiembre y noviembre del año pasado, el tipo de cambio prácticamente se duplicó en cuestión de semanas, ¿ok? Más allá de esto, que esto es una historia que todos sabemos, que todos manejamos el día a día, yo quiero que vean la diferencia que existe entre los tipos de cambio oficial y no oficial, que es la línea azul y la línea roja, y un tipo de cambio que llamamos nosotros de equilibrio, que es la línea azul clara. Ese tipo de cambio de equilibrio es básicamente lo máximo que está dispuesto la economía a pagar por importar un bien. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo veo un tipo de cambio con las condiciones de enero 23 cercano a los $50 bolívares por dólar, yo voy a dejar de importar. Ya las importaciones van a dejar de ser más baratas y yo voy a dedicar mis dólares a producir en Venezuela. ¿Okay? No voy a demandar más dólares, no voy a generar esa sobreapreciación del dólar que siempre hablamos y voy a mantener mis fondos en Venezuela. Fíjense la distancia que hoy en día todavía existe entre ese tipo de cambio de 24 o 25 bolívares por dólar a casi 50, que hoy en día ya creo que alcanza los 53, 54 bolívares por dólar. Es decir, todavía hay un trecho importante que el tipo de cambio puede recorrer para ajustarse a la realidad inflacionaria venezolana. Esto puede ser una bomba de tiempo importantísima. No pensamos que el tipo de cambio probablemente en el muy corto plazo llegue a esos niveles, pero sí puede ser, es un nivel plausible en la medida que el gobierno genere un cambio muy importante en materia de intervenciones cambiarias o en la medida que el mismo gobierno permita que el tipo de cambio siga subiendo. Esto puede tener un efecto importantísimo a nivel de precios y obviamente para ustedes eso va a ser crucial a la hora de definir las estrategias que van a seguir con sus empleados, ¿no? Y un tema que generó todo esto, para ir ya llegando a la parte final de la presentación, es el tema de ese costo de la vida en dólares. O sea, ya no hay una inflación en bolívares en Venezuela, sino una inflación en Venezuela en dólares. ¿Ok? Donde según una primera aproximación que realizamos, un bien hoy cuesta casi 4 veces en dólares lo que costaba en diciembre, a inicios de 2019 básicamente. ¿Ok? Esto es algo inaudito pensando que estamos denominando los precios en bolívares, en dólares, perdón, y esto tiene que ver precisamente con las distorsiones de precio que tiene el Venezuela, con esa incapacidad que tiene el dólar a la hora de
comprar la misma cantidad de bienes, es decir, hoy necesitamos cada vez más dólares para adquirir la misma canasta de bienes. Y por otro lado también tiene que ver con el repuntar o ese repunte de la demanda, ese despertar, quise decir, de la demanda tras la pandemia, ¿no? Eso y todas las restricciones que muchas empresas sufren a la hora de importar bienes cada vez más caros por el tema de la inflación externa o por el tema del costo del flete, hace que ese costo de la vida en dólares siga subiendo y que obviamente, por más que dolaricemos el salario, el trabajador sigue perdiendo poder de compra, ¿no? Otro tema es el tema de la dolarización, el freno que le ha impuesto el gobierno a la dolarización a través del impuesto a las transacciones financieras. Fíjense cómo la proporción, pasamos de pagar cerca del 65% de transacciones en divisas a menos del 50%, estamos hablando del 47, 48%, pero aquí lo clave es que el efectivo en divisas sigue siendo un medio de pago muy usado por el venezolano. ¿Ok? No solamente para evadir el impuesto a las transacciones, sino también como un mecanismo para tratar de acceder a una canasta de bienes en un entorno donde Bolívar sigue valiendo cada vez menos, ¿no? Entonces, por más que el gobierno quiera desdolarizar la economía, por más que el gobierno quiera hacer que el bolívar genere mayor peso dentro de las transacciones, no lo ha logrado y ha generado más bien que las transacciones se informalicen aún más, porque hacen que las transacciones se hagan en divisas, en efectivo, que en ocasiones o no se registran o no se facturan o simplemente se hacen de manera, digamos, al margen de todo el esquema tributario a las cuales están sujetas, ¿no? Y otras cosas que hacen que no todo es precio en Venezuela. No todo tiene que ver con el tipo de cambio para generar costos a la hora de nosotros pagar en Venezuela. Unos elementos que definen el costo en las transacciones de Venezuela son varios, además de los precios. Una es la falla de los servicios, el tema de los puntos de venta cada vez que fallan por conectividad o por falta de luz, el tema de la multiplicidad de tipos de cambio, si pagamos a tipo de cambio oficial o tipo de cambio no oficial, la exposición que tenemos haciendo transacciones con el IETF y la discrecionalidad que existe en este punto, ¿ok? A la hora de pagar de cobrarse el impuesto, el solo bolívar es solo dólares, es decir, estas nuevas ofertas que están saliendo hoy en día en donde solamente se aplica el pago en divisas, donde solamente se aceptan divisas, ¿no? Y bueno, los sospechosos habituales, como le digo yo, el tema del fetiche de la calidad del billete, la falta de billetes de baja denominación, esos límites al menudo que les hablaba en materia de retiro de efectivo en la banca y toda esta distorsión o este desastre, como por decirlo de una forma elegante, que tiene hoy el día el gobierno en materia de postura sobre si dolarizar o desdolarizar, ¿no? Dos elementos aquí muy rápidos que quiero mostrar es el tema de cómo hoy en día el gobierno parece tener problemas a la hora de estabilizar el tipo de cambio. Fíjense que aún con estas ventas de divisas que vemos acá tan altas en el último año, el tipo de cambio no ha dejado de reaccionar y eso tiene que ver mucho con esa mayor disposición que tiene el gobierno de gastar en bolívares, ¿no? Entonces estamos en un entorno en donde el gobierno quiere hacer que haya bolívares de manera forzosa en la calle, pero no cura la enfermedad estructural de la economía o del bolívar, que es la inflación. Entonces, mientras más bolívares haya en la calle, va a generar mayor inflación y eso va a generar, obviamente, mayores restricciones a las personas a la hora de tomar decisiones de consumir, ¿no? Esto también sea en un entorno donde los salarios se han ajustado de manera poco rápida respecto a los precios. Adrián seguramente va a hablar mucho al respecto. Más allá de estos números, que Adrián también seguramente va a coincidir conmigo que estos números en niveles son insuficientes para pensar hoy en día en un salario en dólares en Venezuela. Lo que quiero que vean son los ajustes, ¿no? Con industria apunta a que la empresa privada ha ajustado casi el doble los salarios en un año, mientras que el Observatorio Venezolano habla de cerca de 70-80%, y una consultora aliada que es ANOVA habla de un 40% de ajuste en los salarios en dólares en un año. ¿Ok? Ha habido un ajuste importante de salarios en divisas en el sector privado, pero todo eso sigue siendo insuficiente precisamente a la hora de pensar cómo la persona común o la persona a pie consume en este entorno de precios. Finalmente, ¿cuáles van a ser los elementos claves en el próximo año, en este año? La primera, sin lugar a la duda, la distorsión de precios. Creo que esto va a ser un elemento que ustedes tienen que prestarle mucha atención. Y otro elemento es el cambio de los patrones de consumo. Es probable que ese incremento del gasto en alimentos y el menor gasto en otras cosas se mantenga, sobre todo en un entorno donde no haya créditos. ¿Okay? No pensamos que el impuesto a las transacciones financieras se vaya a derogar, sobre todo a la luz de las últimas autorizaciones que se han renovado, y es probable que esto, más allá que le aporte muy poco al fisco actualmente, siga siendo un elemento para el gobierno en materia de tratar de desdolarizar la economía.
un crédito limitado y con los impactos que esto puede tener sobre nosotros y sobre la misma banca, obviamente en materia de generación de ingresos y de capitalización. Y hay aquí una pregunta, ¿será que el gobierno va a permitir que se dolarice un poco más la economía, dándole mayor espacio a la banca para que trance divisas o para que intercambie divisas de manera digital? Precisamente para que la dolarización coadyuve a los precios, hay que esperarlo. En apariencia el gobierno está firme en el plan de remonetizar el mercado, remonetizarlo en bolívares, pero eso de alguna forma se hace sin haber, como dije, haber subsanado el problema inflacionario. El tema de los socios alternativos y la entrada de Colombia puede ser fundamental, sobre todo porque recuérdense que ese costo de la vida en dólares propicia que las empresas en Venezuela importen mucho más y produzcan mucho menos en Venezuela y que simplemente seamos un sector privado dedicado a servicios. Así que, sobre todo en el área fronteriza, ese punto se puede exacerbar, sobre todo si es que se le abre una mayor entrada a la importación colombiana. Y más a mediano o largo plazo, en primer lugar, las sanciones, obviamente todos los costos que eso nos están generando al sector privado, porque siguen generando costos, no solo en lo real, sino en lo financiero, como las empresas se siguen fondeando. ¿Ok? El ciclo electoral versus el objetivo inflacionario, hasta qué punto el gobierno, además de remonetizar el mercado, el interés de remonetizar el mercado, quiere elevar su gasto en vísperas de un cercano proceso electoral. Hay que verlo en función también de cuánto disponga divisas, de cuánto tenga para frenar esa crecida de bolívares. Por eso es tan importante pensar en cuánto va a generar el gobierno en materia petrolera, ¿no? Y es por eso que lo pongo como tercer punto, porque hasta ese momento, en el momento que el gobierno comience a sentir fallas crónicas en la producción petrolera, probablemente la emisión de bolívares, ese mayor gasto en bolívares, vaya a tener a frenarse a pesar de estar en un contexto electoral. Y el tema de la sobredependencia del sector servicios, como bien decía, todo eso cómo puede darnos un mayor daño a la hora de cómo hacernos más competitivos en mercados internacionales, cómo hacer que la industria privada en Venezuela de generación de bienes se reactive. Eso va a ser un punto importantísimo. Este es el escenario que hoy en día manejamos, que se va a enfrentar el venezolano para el 23-24, un crecimiento del PIB positivo, bueno, porque es crecimiento obviamente, pero por debajo de nuestra previsión inicial. Nosotros pensábamos que este año crecíamos 5, 6 incluso por ciento, estaremos creciendo cerca de 4, 6, 4, 4 probablemente. Fíjense cómo ese crecimiento inclusive va a ser aún menor en el 24, una inflación oficial por encima de los 130% anual. Según nuestra cifra, la inflación puede llegar a los 300, 320% este año, una inflación promedio de 11 o 12% mensual, un escenario muy parecido al del año pasado, y un tipo de cambio no oficial por encima de los 62 bolívares por dólar al cierre de año. ¿Ok? Con una tasa activa promedio, es decir, una tasa que es la que enfrentamos a la hora de solicitar créditos, si es que los recibimos, muy cercana al 65%, algo prácticamente impagable, sobre todo para créditos indexados a dólares, y una canasta, un precio de la canasta petrolera venezolana cercano a los $56 por barril. Esto es una área muy clave a la hora de hacer escenarios, precisamente pensando en qué va a ocurrir con los precios y en el negocio, ¿no? Mis recomendaciones finales, y con esto termino, creo que me excedí un poquito, disculpen. Creo que aquí lo clave es que la cobertura cambiaria, es decir, el adquirir dólares como protección, no va a dejar de ser alternativa, aún con la pérdida del poder de compra del bolívar. Creo que eso es fundamental. Eh, y de alguna manera es algo que se tiene que gestionar sobre todo en un entorno un entorno multimoneda, como decimos nosotros, un entorno donde pagamos proveedores en bolívares y en dólares, donde hacemos bonificaciones, como seguramente lo va a presentar ahorita Adrián, en bolívares y en dólares. ¿Okay? Creo que la cobertura cambiaria para ganarle a la inflación en parte va a seguir siendo un punto fundamental. Por otro, es comprender los cambios de los patrones de consumo. Como decía, los venezolanos siguen gastando muchísimo en alimentos y es un gasto que sigue siendo muy recurrente y es un gasto que supedita al resto. Entonces, en ese sentido, la estrategia salarial en un momento determinado puede centrarse precisamente en esas bonificaciones que se dan extra salario, precisamente para tratar de subsanar parte de los nuevos cambios que se pueden dar en esos patrones, sobre todo si es que la inflación sigue su curso. El tema de optimizar el capital de trabajo tiene más que ver con el tema de la falta de créditos. Ante la falta de créditos, lo que queda es ganar eficiencia y, por otro lado, cuidar lo que se tiene. ¿Ok? Y en ese sentido, todo lo que son activos líquidos, todo lo que llamamos nosotros capital de muy corto plazo, tiene que ser
cuidado al máximo precisamente porque no se sabe hasta qué punto se puede renovar. ¿Okay? Por otro lado, el tema de construir una estrategia tributaria que reduzca costos tiene que ver con precisamente si es que yo voy a mantener una estrategia de precios agresiva porque la inflación en dólares me obliga a hacerlo y el mercado también me obliga a hacerlo. Yo tengo que entonces, si quiero ser competitivo, tengo que tratar de ofrecer un menor precio que mi competencia, pero al mismo tiempo, si es que no puedo ajustar los precios tan agresivamente como los costos me lo exigen, tengo que reducir mis costos. Entonces, una variable clave en esa reducción de costos va a ser ciertamente la estrategia tributaria que se puede implementar. Planifique bajo múltiples escenarios. Nosotros somos fans, nosotros de Equalytica, de plantear múltiples escenarios de tipos de cambios, de precios, de crecimiento, y cómo eso va a afectar el flujo de caja de la empresa, cómo eso va a afectar las perspectivas de ventas, y cómo eso obviamente me va a dar la suficiente capital para remunerar a mis empleados. Y finalmente, proteger su capital humano. No voy a tenerme acá, allá voy a hablar extensamente de esto. Lo único que yo quiero decir, y con esto cierro, es que lo que yo digo acá, porque yo además de economista, gestiono también personal, gestiono a mi equipo y hablo con mi equipo, y yo siempre comento que no hay mecanismo de indexación perfecto, sobre todo en un entorno de precios tan distorsionados y en donde tú tienes que gestionarte al muy corto plazo. Entonces, en ese sentido, creo que la protección del capital humano también tiene que pasar por un elemento de conocimiento por parte de ese capital humano y decir, o dejar las reglas del juego muy claras. Y decir precisamente a partir de la idea de que hay un mecanismo de compensación que te intenta proteger, pero que lamentablemente este es un juego ganar-ganar. Es un juego en donde la protección no es completa ni es perfecta para ninguno de los dos. Así que creo que es un tema de negociación importante en materia precisamente de preservar ese capital humano. Muchísimas gracias, de verdad, agradecido. Y bueno, le doy la palabra a Jan para que continúe con su parte. Muchísimas gracias. Excelente, Luis, muchísimas gracias. De verdad, muy completo el análisis que nos ofreces con esta panorámica de lo que está ocurriendo en este primer trimestre, bastante complejo. Lo que yo llamo el tsunami económico que estamos viviendo los venezolanos hace más o menos como 10 años. Entonces, fíjense, la segunda parte de la presentación es lo relativo al tema salarial, que nosotros tratamos directamente con el estudio de remuneración que presentamos en el primer trimestre, que participaron 132 empresas. Entonces, dando continuidad a la exposición que está realizando Luis, que aprovecho la oportunidad para comentar, esta presentación quedará grabada y la vamos a colgar en nuestra página de YouTube, en nuestra cuenta de YouTube y también en la cuenta de Benacor, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver posteriormente con mayor detenimiento, puedan repasar nuevamente lo que estamos presentando acá en este webinar que estamos realizando el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a la segunda parte, que es relativo a el tema de compensación, ¿verdad? Aquí todavía están ingresando algunas personas del webinar, están incorporando. ¿Logran ver acá la presentación? Me gustaría... Sí, se ve, Adrián. Sí, Adrián, se ve perfecto. Sí se ve. Perfecto, ok. Muy bien, bueno, entonces la segunda parte del webinar que teníamos previsto es hacer un resumen, ¿verdad? De lo que nosotros logramos ver en este estudio de remuneración, que es el primer trimestre. Ya les comentamos, participaron un nutrido número de empresas, ¿verdad? Que son las que nos aportan la información. Y bueno, la idea es que esta presentación les sirva a ustedes de insumo, de input, para ustedes hacer sus análisis, ¿verdad? Y hacer sus proyecciones, hacer sus tendencias en lo que se refiere al tema salarial en el primer trimestre. Sabemos que todos ustedes, gerentes de recursos humanos, líderes de recursos humanos, directores de empresas, están ahorita con el tema salarial, así como está este señor con las manos en la cabeza, ¿verdad? Porque lo acaba de decir Luis, la gestión del talento humano, la gestión, la administración de los salarios no es nada fácil aquí en Venezuela, con un entorno bastante complejo, precisamente porque el tema salarial, de alguna manera, tiene influencia también de lo que está pasando, en parte de lo que está pasando en la empresa y lo que está pasando en el país. O sea, el tema salarial, la definición de políticas salariales depende también de lo que está ocurriendo en la empresa, el tema relativo a las ventas, lo que es la parte de producción,
una cantidad de situaciones que están ocurriendo en las empresas, ¿verdad? Y que afectan sobre todo al momento de definir políticas salariales. Entonces, la idea es que esta presentación, este análisis que estamos realizando, pueda servir para ustedes a la hora de hacer los análisis de competitividad, los análisis de equidad, a la hora de formular el presupuesto, todo lo relativo a la estructura salarial y definir políticas en materia de compensación total. ¿Ok? Todo eso, y todo esto tiene que ver con lo que acaba de comentar Luis, la protección del talento, la retención o la fidelización del talento en la empresa, sobre todo esos talentos que son claves para la empresa, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes desafíos que tenemos en recursos humanos, ¿verdad? Quienes tienen la responsabilidad de la gestión del talento humano y específicamente en el área de compensación, que no es tarea fácil porque al final, como lo acaba de comentar Luis, no existe una política perfecta y más en Venezuela, que es una economía muy volátil, una situación bastante compleja desde el punto de vista económico, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí tenemos un resumen de lo que nosotros vimos en el estudio de remuneración. Ya les comenté, tuvimos una participación muy nutrida de 132 empresas que nos aportaron sus datos, su información salarial, la información sobre las remuneraciones que están asignando en cada una de sus organizaciones. Dentro de esta ficha podemos destacar que el 20% de las organizaciones, empresas que participaron, corresponden al sector industrial manufactura, un 17% de empresas que son del sector consumo masivo, del sector retail, sector farmacéutico, salud. Quizás estos son los 4 sectores que recurrentemente vienen participando en nuestras encuestas desde que nosotros hicimos la primera hace un poquito más de 3 años, ¿no? En relación al tipo de encuesta, siempre me preguntan por esto, es una encuesta de mercado general, no van a conseguir todos los cargos de su empresa. Siempre me comentan, mira que no encuentro tales cargos que están en mi empresa. Sí, no la van a conseguir porque esto es una encuesta general, una encuesta de mercado general, donde nosotros recopilamos información de 150 cargos que son representativos para muchas organizaciones, ¿verdad? Sin embargo, tiene la ventaja de que ustedes pueden hacer el análisis por niveles organizacionales, es decir, con datos agrupados, o pueden hacer el análisis comparativo con cada uno de los cargos que nosotros tenemos dentro del estudio. 79% de las empresas que aquí participan son de Miranda y Distrito Capital, y el resto, un 20%, son del eje central, lo que nosotros llamamos eje central occidental, que es Aragua, Carabobo, Occidente, y también hay empresas ahí de portugués. ¿Okay? El análisis cuenta con 10 niveles organizacionales. Esos niveles son las distintas capas organizacionales que van desde dirección, gerencia general, hasta el nivel base operacional. Para el momento que nosotros realizamos el estudio, el valor de referencia de la relación bolívar-dólar estaba alrededor de 24 bolívares por cada dólar. Okay, esa es la ficha general del estudio. Ya yo le he comentado en otras oportunidades que todos los cargos que nosotros relacionamos en el estudio tienen que ver con estas 15 procesos, estas 15 áreas. Siempre lo mostramos porque siempre se incorporan empresas nuevas y en el webinar estamos viendo mucha gente nueva en esta presentación, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos niveles organizacionales que nosotros estudiamos? Bueno, agrupamos la data en estos 8 niveles, agregamos dos nuevos niveles. Cargos que están en el nivel de dirección, gerencia, gerentes, jefaturas, especialistas. Entonces, cuando ustedes no vean un cargo dentro del estudio que nosotros ofrecemos, bueno, lo pueden revisar por estos niveles organizacionales. De igual manera, nosotros presentamos la data con estos 5 estadísticos, el percentil 25, mediana, promedio, que son medidas de tendencia central, y el percentil 75 y percentil 90, ¿verdad? Esto es básicamente para indicar la posición de los salarios y para presentar de una manera global la data. Nosotros siempre hacemos referencia, sobre todo las empresas que se incorporan a nuestro estudio, que nos preguntan mucho por temas del manejo de la información. Nosotros garantizamos absoluta confidencialidad en el manejo de los datos, ya que siempre presentamos datos de manera global, ¿verdad? De manera de ver datos de ninguna de las empresas.
En relación a las empresas que participaron en esta ocasión, un 49% de estas empresas tienen alrededor de entre 50 y 250 trabajadores, sector intermedio, y el 90% de las empresas que participaron son de capital nacional. Hay un 10% de empresas que son de origen multinacional o transnacional. ¿Okay? En relación a la caracterización de las empresas, bueno, aquí pueden ver en esta lámina todos los sectores que nosotros tenemos dentro del estudio. Ya destacamos que los principales tienen que ver con el sector industrial, manufactura, producción, el área de consumo masivo, sector farmacéutico, sector retail y servicio. En relación a distribución geográfica, lo comentamos, la mayoría está en el eje el que se llama la Gran Caracas, Miranda, Caracas, Distrito Capital, y el resto está en la región occidental, salvo una empresa que está por ahí en Anzoátegui. Aquí vemos la distribución de una manera mucho más gráfica de las empresas por sectores, ¿verdad? ¿Para qué sirve esto? Bueno, para aquellas empresas, sobre todo quienes necesiten realizar una comparación por un sector específico, a nosotros nos solicitan hacer unos análisis customizados, donde, por ejemplo, me piden hacer análisis solamente con empresas del sector retail o empresas solamente relacionadas con el sector consumo masivo, y ese tipo de análisis mucho más específico y detallado lo podemos hacer también. En relación a bueno, aquí ya entramos a los números. Yo ayer revisé algunos números que presentaron también nuestros amigos del Observatorio Venezolano de Finanzas. En este caso, hay unos indicadores de febrero que ellos presentaron. Indican que cerró febrero con un 20,2% de inflación, un 67,7% de inflación acumulada y una inflación interanual de 537%, que son unos indicadores bastante alarmantes, ¿verdad? Unos indicadores de inflación bastante altos, con una canasta alimenticia, una canasta básica, perdón, que supera los $350, ya lo comentó Luis. En este caso, para enero estaba situada en $397, la canasta básica para una familia de 5 personas, ¿verdad? Que, bueno, eso equivale a unos 8.718 bolívares aproximadamente. Es decir, se necesitan 8.718 bolívares para poder adquirir los distintos rubros de la canasta básica. Bueno, eso ratifica también lo que comentó Luis. Aquí vemos una comparación de la canasta básica enero 2023 versus enero del 2022, ¿verdad? Hay una diferencia importante de un año a otro. Y bueno, todos esos elementos al final generan presión en las empresas y por supuesto generan impresión a la hora de definir políticas salariales. Nosotros hemos pasado en estos últimos 10 años por una situación bastante compleja, devaluación de la moneda, incremento de precios en dólares, aceleración de la inflación, un tipo de cambio que está prácticamente fuera de control en agosto del 2022. En los últimos días hemos tenido de alguna manera cierta estabilidad, pero creo que eso ya lo comentó también Luis, eso también obedece a que estamos ya próximo al cierre de lo que es el pago de impuestos sobre la renta. Entonces muchas empresas están acumulando bolívares para poder pagar el impuesto sobre la renta. En relación a, bueno, también inestabilidad macroeconómica, riesgos para retornar nuevamente a la hiperinflación. Estamos, los economistas comentan de que tenemos riesgo otra vez de entrar en ese ciclo de hiperinflación. Y por otra parte, ustedes los gerentes de recursos humanos, las empresas, tienen una necesidad también, por supuesto, de mantener salarios competitivos para tratar de retener, fidelizar, inclusive traer los mejores talentos posibles, porque de alguna manera la continuidad operacional de la empresa también depende principalmente de la gente, ¿verdad? Entonces, se pueden tener la disposición de las máquinas, herramientas, equipos, pero si no contamos con la gente, también se pone en riesgo, por supuesto, la continuidad operacional de la empresa. Entonces, bueno, aquí comenzamos a ver algunos números que nosotros revisamos dentro del estudio. Nosotros presentamos salarios en bolívares, presentamos bonos en divisas o pagos en moneda dura, y el ingreso total mensual, al menos en esta presentación, es lo que estamos presentando. Esta presentación es lo que estamos analizando. Hay un problema. Y aquí pero podemos... En Colombia las empresas privadas la dejan producir, la dejan trabajar.
Disculpen, hay un micrófono abierto que estamos cerrando. Fíjense, aquí podemos apreciar, ¿verdad? Las variaciones en lo que respecta a salario en los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero. El segmento que está en azul claro, azul celeste, es la porción o la proporción de empresas que tuvo ajustes salariales en estos meses, ¿verdad? En el caso de octubre, 18%, noviembre 15%, diciembre 18% y en enero quizás hubo un repunte en 29%. Ahorita estamos actualizando datos para el mes de febrero. Y el otro segmento, ¿verdad? Azul oscuro, es el porcentaje de empresas que no tuvo variación de salario en estos meses. Ahora bien, dentro de lo que nosotros analizamos en salario, aquí ustedes pueden apreciar los porcentajes de incremento salarial que manejaron las empresas en estos meses, tomando en consideración la base de datos, la información que tenemos nosotros de estas 132 empresas. Fíjense que, por ejemplo, en octubre, el porcentaje de lo que es solamente salario en bolívares oscila entre un 20% y un 79%. Aquí en este 79% está el segmento de las empresas que están dentro del percentil 90, las empresas que son más competitivas dentro del estudio. Si vemos las medidas de tendencia central, los promedios, la mediana, estuvo por el orden del 30, entre un 30, un 35%, un 39%. Fíjense que esa fue una tendencia que se mantuvo entre los últimos 3 meses del año, con un repunte no muy pronunciado en el mes de enero, entre un 43 y un 46%. Fueron las medidas de tendencia central en cuanto a lo que se refiere a incremento salarial. Aquí estamos hablando de bolívares, ¿ok? Lo que es salario en bolívares. ¿Okay? Que por cierto, el salario en bolívares es el concepto o el elemento de la remuneración que menos impacto tiene dentro de lo que es la remuneración integral mensual, ¿ok? Entonces, aquí estamos hablando de uno de los componentes de la remuneración total que menos impacto tiene dentro del ingreso total mensual. El segundo elemento que nosotros presentamos en esta ocasión es lo relativo a los bonos o fracción mensual de bonos que se pagan en bolívares. Entonces, fíjense que las empresas, dentro de su sistema de recompensa total, tienen bonos que se pagan por diversos conceptos, por desempeño, por retención de talento, por costo de vida. Tienen diversas denominaciones. Nosotros los agrupamos como bonos pagados en bolívares, ¿verdad? O la fracción que se paga mensual, porque parte de estas empresas pagan ese bono trimestral, semestral, anual, y nosotros solicitamos para los efectos de presentar el estudio que nos indiquen cuál es la alicuota mensual o cuál es la cuota mensual de ese bono que se paga en bolívares, ¿verdad? Entonces aquí podemos apreciar también este segmento azul claro, es la tendencia de las empresas que tuvo ajustes en materia de compensación en bolívares. Desde octubre hasta diciembre fue muy similar, entre un 17 y un 19%, con un ligero incremento en enero, coincide con lo que indicamos anteriormente, salario en bolívares. También se ajustó los pagos en bolívares, las bonificaciones que se pagan en bolívares, un 23%. El segmento que está aquí en color lila, color morado, son las empresas que no tuvieron ningún tipo de ajustes en este tipo de conceptos que son bonos pagados en bolívares o compensaciones pagadas en bolívares como bonificación. ¿Ok? Aquí podemos apreciar de igual manera los porcentajes, ¿verdad? Los porcentajes en el caso, por ejemplo, de octubre, ese incremento estuvo entre un 15 y un 62%. Evidentemente que las empresas que pagaron 40%, un 62% son las empresas que están, las empresas más competitivas, que están entre un percentil 75 y un percentil 90 de su política salarial. Las medidas de tendencia central de estas empresas, de las empresas, está entre un 21 y un 33% el mes de octubre, en noviembre entre un 21 y 26%, en el caso del mes de diciembre entre un 30 y un 36%, y en el caso de enero entre un 30 y un 32%. Más o menos son los promedios de ajuste en cuanto a lo que son bonificaciones pagadas en bolívares. Y el otro elemento importante que nosotros presentamos dentro del estudio es lo relativo a las compensaciones mensuales o la fracción en dólares, ¿verdad? Estos son los bonos que se pagan en dólares. De igual manera, estos bonos lo pagan mensual, trimestral, semestral.
y nosotros siempre solicitamos la alícuota, la porción mensual. En este caso, la compensación en divisas no tiene tanta variación, lo pueden ver ustedes aquí en esta gráfica, desde octubre hasta el mes de diciembre, entre un 8 y un 5%, 8, 5, 6%, y un ligero incremento en el mes de enero con un 12%. Aquí están los porcentajes de ajustes, pero repito, esto es solamente de esta pequeña fracción de empresas que sí tuvo ajustes de compensaciones en divisas, ¿verdad? Ya las empresas tienen diversas formas de administración y compensación en divisas, eso lo hemos explicado en otras presentaciones. Sabemos que un 48% de las empresas que administran compensación en divisas lo administran en efectivo, ¿verdad? Siguen usando bastante esa modalidad de compensación en efectivo, y hay otro porcentaje en el estudio de prácticas de compensación que presentamos nosotros en enero que define ese pago de compensación en dólares, pero lo termina pagando en bolívares, ¿verdad? Entonces hay una conversión de dólares a bolívares y se va ajustando mensualmente en la medida que va cambiando también el dólar. Entonces, bueno, estos son los números en relación a los porcentajes de incremento de compensación. Aquí seguimos viendo cuáles son las principales prácticas de compensación, los principales mecanismos que están utilizando las empresas a los efectos de tener una política de remuneración competitiva, una política de remuneración cuyo objetivo sea retener, fidelizar el talento humano, ¿verdad? Entonces, fíjense que aquí se destaca, hay un 59% de las empresas que tiene bono de alimentación adicional. Esto se refiere a las ayudas, a los bonos. Inclusive aquí entra también lo relativo a comedor, que por supuesto se puede cuantificar en bolívares o en dólares. Entonces, aquí están bonos o ayudas de alimentación adicional a la legislación laboral, un 59%. Bono mensual sin impacto en prestaciones sociales, 57%. Tenemos empresas que pagan bonos mensuales pagados en dólares sin impacto en prestaciones sociales, un 71%. Y las pólizas de HCM en dólares, ¿verdad? Que tienen un 61%. Es decir, 61% de las empresas que están acá tienen pólizas con alguna cobertura en dólares, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver en una de las láminas que tenemos acá, que esto también lo preguntan con mucha frecuencia, para ya ir cerrando, lo relativo a las coberturas de las pólizas en dólares. Entonces, bueno, aquí tenemos las coberturas, ¿verdad? Nosotros analizamos la data que tenemos de estas empresas, entonces aquí están las coberturas en dólares de todas estas empresas que tienen pólizas en dólares. Entonces, estas coberturas van desde $5,000 hasta $50,000, las que tienen mayor capacidad para adquirir este tipo de productos, ¿verdad? Este tipo de elemento de compensación. Pero bueno, fíjense que el promedio, la mediana, está entre $10,000 y $15,000. La mayoría de estos casos son empresas que asignan pólizas exclusivamente para el titular, el trabajador, el colaborador. ¿Okay? En cuanto al top 5 de las empresas aseguradoras, ¿verdad? O la preferencia que tienen las empresas que participaron en la encuesta por las empresas aseguradoras, bueno, aquí están las 5 empresas, ¿verdad? Que tienen mayor preferencia en cuanto al uso de las pólizas de HCM como beneficio para los trabajadores. Finalmente, bueno, entramos ya con algunos números que mostramos dentro del estudio. Estos son números, ¿verdad? De alguna manera, del ingreso total mensual en dólares. Aquí están los datos agrupados por niveles organizacionales. Estos son los datos que yo les comenté, que van desde directores, gerentes, jefaturas, así sucesivamente hasta llegar al nivel operativo. Y en este caso, ¿verdad? Aquí tenemos algunos valores, mostramos algunos valores del percentil 25 y la mediana. Aquí estamos hablando del ingreso integral mensual. ¿Okay? Siempre me preguntan también qué incluye el ingreso integral mensual. Aquí nosotros estamos incluyendo el pago de salario, el pago de todas las bonificaciones en bolívares, el pago de todas las bonificaciones en dólares, y toda esa información la agrupamos en ingreso integral mensual. Destacamos que está el salario, bonos garantizados mensuales o fracción mensual en bolívares. Está también la fracción mensual de los bonos en bolívares o bonos que se pagan en dólares. ¿Okay? Y se agrupan los datos por niveles organizacionales. Aquí hay una medida de tendencia central, la mediana, donde ustedes pueden ver el ingreso integral mensual, por ejemplo, de los niveles que están en gerencia general, director ejecutivo, directores de primera línea.
ingreso integral mensual en dólares, y el percentil 25 también lo pueden ver en cada uno de estos niveles. ¿Okay? En relación a salario, fíjense que hay una brecha importante entre lo que es salario y lo que es el ingreso integral mensual. Aquí vemos ya salario, repito, el salario representa prácticamente un 20, un 30% del ingreso integral mensual. Eso por supuesto que ha distorsionado totalmente lo que es el sistema de remuneración, porque esto también va a tener impacto en la carga, o sea, en lo que es prestaciones sociales. Y bueno, aquí ustedes pueden ver cuáles son los indicadores que tenemos en cuanto a salario en el percentil 25 en la mediana, en los 10 niveles que nosotros estamos presentando. Aquí estamos hablando exclusivamente de bolívares, ¿verdad? Salario en bolívares. Y finalmente, bueno, aquí podemos apreciar uno de los componentes más importantes que tienen las empresas también, que son todos los bonos que pagan en dólares, ¿verdad? Son bonos mensuales o quizás bonos trimestrales, semestrales, anuales, y nosotros siempre solicitamos la fracción mensual. O sea, aquí vemos la medida de los bonos en dólares que pagan las empresas en cada uno de estos 10 niveles organizacionales, ¿verdad? Nosotros tenemos unos niveles de reporte mucho más específicos, ¿verdad? Que presentamos a nuestros clientes por nivel, presentamos inclusive por cargo, presentamos análisis customizados por sectores de empresa, por tamaños de empresa. Eso depende de lo que nos soliciten cada uno de nuestros clientes. Entonces, bueno, aquí pueden ver finalmente rápidamente las empresas que participaron, todas las empresas, todos los gerentes de recursos humanos que participaron en nuestra encuesta de remuneración, tienen una versión mucho más completa de lo que es esta presentación. Aquí hacemos un resumen, ¿verdad? Obviamente por razones de tiempo. Y todas las empresas que participan dentro del estudio tienen una versión totalmente gratuita del estudio. ¿Okay? Entonces, bueno, hasta aquí vamos a dejar lo que es la presentación del tema de compensación. Son las 12:15 para ya entrar al ciclo de preguntas, ¿verdad? Y estaremos respondiendo de acuerdo a si es el tema económico, estará respondiendo Luis, o si son temas relacionados con salario, estaré respondiendo yo directamente. Adelante, Carlos, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos por estar con nosotros acá el día de hoy en esta presentación. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias, Luis. De verdad, excelentes presentaciones. Lo que le pediría ahorita a la audiencia es que vayan preparando sus preguntas. Ya tenemos dos que pude observar en el chat. Nos preguntan, por una parte, si las pólizas en dólares cubren al personal obrero. Sí, hay empresas que tienen pólizas para el personal obrero y para el personal empleado. En esta medición nosotros no llegamos a ese nivel de análisis de solicitar ese tipo de información, por lo tanto no lo podemos presentar. Lo que sí les puedo ratificar, indicar que la compensación en divisas sí la tenemos en todos los niveles, desde el nivel de dirección general, gerentes generales, directores, hasta el personal de nómina diaria, ¿verdad? Que hace unos 10 años atrás, o quizás mucho más hace más de 10 años, no apreciamos eso, que teníamos niveles operacionales con compensación en divisas. En este caso, sí, hay obreros, hay personal de apoyo operacional que tiene compensación en divisas. Otra persona nos pregunta si tendrás información de las empresas que pagan en bolívares, indexan de forma mensual, entendiendo que tienen una referencia en dólares para los conceptos de salario, bonos, etcétera, y bajo qué tipo de cambio, si es Banco Central o Monitor. También esa misma persona nos pregunta si del ingreso mensual sabrás cuál es el peso del salario. Sí, bueno, ya en relación a la última pregunta ya lo indicamos. Para la mayoría de las empresas, el peso de lo que es el salario dentro de la estructura de remuneración no es precisamente la más importante. Y decimos esto porque, bueno, en este caso la compensación en divisas y la compensación que está indexada, que se define en dólares, que se termina pagando en bolívares, son las que tienen el mayor peso dentro de la estructura de remuneración. El salario apenas alcanza entre un 20 y un 30% para la mayoría de las empresas. Muy bien, nos preguntan también por acá, cuando mencionas el ajuste de salario básico en bolívares, si puedes identificar si es aumento real o el ajuste de la tasa de cambio. No, en este caso son incrementos salariales, son incrementos real del salario, porque aquí estamos solamente validando ajustes salariales.
Gracias, Sí. Adrián. Nos preguntan también si está pautado en que en algún momento las empresas compensen en criptomonedas. Sí. Bueno, hasta allá no hemos llegado, ¿no? En ese caso, no. Realmente el tema de criptomonedas es un tema que todavía hay muchas dudas, muchas lagunas con el tema de criptomonedas, sobre todo por el tema de la legislación. No hemos consultado todavía a las empresas en relación al tema de criptomonedas. Por Hay aquí otra veo... pregunta. Ajá, sí, Aquí adelante. hay otra pregunta que no sé si está dirigida a ti o a Luis. Dice, ¿qué perspectivas de movimiento sobre los valores actuales estiman para 2023 de acuerdo a las variables económicas que se presentan? Pienso que son perspectivas salariales. Si hay una perspectiva de aumento salarial o perspectivas generales macro. Bueno, las perspectivas generales macros, y es esa la pregunta, las presentaba un poco al final de la presentación, probablemente la pasé muy rápido. Digamos, la economía va a seguir creciendo, ¿ok? La economía este año probablemente crezca, como decía, entre 4 y 4.6%. Creo que aquí lo más importante es entender que va a ser un crecimiento acotado por un nivel de inflación que va a seguir estando alrededor del 300% anual. Básicamente, si ustedes lo quieren poner en práctica, es que podemos en promedio multiplicar todos los precios por 4 a final de este año respecto a lo que fueron los precios en diciembre del 22, ¿no? Hay algunas visiones respecto a tipos de cambio. Si la tónica inflacionaria sigue como va, no esperamos un tipo de cambio más allá de los 62, 64 bolívares por hora. Esto es muy difícil de pronosticar, hay que decirlo. Y esto va a depender muchísimo, como decía, de la parte petrolera, si es que el gobierno mantiene su tema, digamos, su tema petrolero. Ahora, en temas de compensación, yo creo que al final, creo que estas pueden ser unas premisas que pueden tomar como base, ¿ok? Y yo ahí la recomendación que les doy, una recomendación muy operativa, es que no planteen un mecanismo de compensación muy del mediano plazo. Es decir, planteate este escenario de corto plazo, qué va a ocurrir de aquí a marzo o qué va a ocurrir de aquí a junio con mi plan salarial, y voy a tomar las cifras de Ecoanalítica, por ejemplo, en ese punto, y luego en julio hago un update de todo eso en función del update que me haga Ecoanalítica o quien sea en materia de precio, ¿no? Yo creo que eso es lo que va a marcar la pauta. Una variable clave de lo que decía también es el tema del precio petrolero, que va a estar alrededor de 52, 54 dólares por barril. No creo que eso sea el cambio. Y básicamente eso, yo creo que no pensamos que probablemente venga un ajuste del salario mínimo, que eso va a hacer que todas los pasivos laborales sujetos a eso cambien, pero no creo que sean tan compatibles a la realidad inflacionaria. O sea, yo creo que ahorita un buen escenario de salario mínimo al cierre de año es cerca de 30, 40 dólares al mes a ese tipo de cambio que veamos en ese momento. Creo que ese es el objetivo del gobierno y es un poco el número que uno puede sacar como que el menos costoso para él en términos de inyección de bolívares a la economía, ¿no? Básicamente eso. Luis, gracias. Me permito compartir unas cifras que estuve viendo la semana pasada, por ahí estuvieron circulando, que 100 dólares del año 2017 hoy día compran aproximadamente algo así como 15 dólares, el equivalente a 15 dólares. Claro, era un poco, ese es el espejo de lo que te mostraba anteriormente, de que algo que costaba 100 dólares a principio del 19 cuesta 390 dólares. O sea, son dos caras de la misma moneda, básicamente. O sea, la inflación en dólares, para que tengan idea, en Venezuela, al año pasado fue un poco más de 55%, 56%. ¿Ok? Y este año probablemente tenga una cuota mínima de 25%, de 20%, ¿ok? O sea, el dólar puede valer en aproximadamente un 15% menos o hasta un 20% menos. Esa es, digamos, como que la visión que uno puede formarse. Lo que sí es claro es que no basta exclusivamente con dolarizar completamente. Como decía, no hay un mecanismo perfecto de compensación, pero sépase que si usted va a indexar completamente o va a dolarizar completamente su salario, hay igual una pérdida, ¿no? Por eso es que hablaba mucho de la negociación, de decir, bueno, mire, esto es una forma intermedia de compensarte, pero no puedo compensar completamente dólares y luego sobre eso aplicar una inflación, porque obviamente
eso va a depender mucho de la factibilidad de cada empresa, ¿no? Ese es el óptimo, probablemente, o uno de los óptimos. Pero básicamente es eso. O sea, creo que esa es la realidad a la que tenemos que enfrentar. Sí. Muy drástica esa cifra, ¿verdad? Un panorama muy gris. Nos preguntan, Adrián, si la presentación se va a compartir en digital. Sé Sí. que ya tú informaste que se va a colocar en el canal de YouTube de Estrategias Humanas y también la colocaremos en el canal de YouTube de Venacor, pero sobre la presentación en digital. Sí, vamos a compartir la presentación a través del canal digital de YouTube y bueno, estamos dejando también por acá, aprovechando el chat, dejamos nuestro enlace de contacto, que es nuestro correo electrónico, donde también nos pueden escribir, podemos ampliar cualquier información que ustedes necesiten y ahí también nos pueden solicitar la versión de esta presentación. Muy bien, sigo con las preguntas. Nos preguntan por acá, ¿qué porcentaje cubre la empresa en el costo de las pólizas en dólares? No, ese nivel de detalle nosotros no solicitamos. Básicamente lo que analizamos es las coberturas. También nos preguntan las distintas modalidades de pago que se están manejando las empresas para las bonificaciones en divisas, sobre todo. Sí, nosotros hicimos una presentación sobre ese tema. Bueno, tú estuviste también presente, Carlos, en la presentación sobre práctica en recursos humanos, prácticas de recursos humanos. Esa presentación también está disponible para quien la necesite. Nos pueden escribir a través del correo electrónico, a través de nuestra cuenta de Instagram, donde está el enlace. Y uno de los elementos que analizamos son las prácticas de compensación en divisa. En este caso, recogimos información de 99 empresas donde indican que el 48% de estas organizaciones siguen de alguna manera administrando la compensación a través de efectivo. Es decir, 48% paga en efectivo. Hay otro porcentaje que está alrededor del 35% que paga en bolívares, ¿verdad? Lo fija en dólares y lo termina pagando en bolívares. O sea, se calcula igual con la base del dólar. Y un porcentaje menor que es con base en tarjetas prepagadas, mecanismos financieros internacionales. La mayor parte, 48%, sigue siendo cancelada a través de compensación en efectivo. Bien, otra pregunta, para aquella empresa donde el salario se ha mantenido estable en el tiempo, o sea, sin ajustes, ¿cuál es el comportamiento del índice de rotación? Pues me imagino el nivel de rotación de personal, ¿no? Para ese tipo de empresas. Sí, bueno, entiendo que está preguntando sobre el riesgo de rotación. Bueno, el índice de rotación lo debe manejar la empresa, por supuesto. Pero evidentemente en un mercado tan competitivo, un mercado que está tan, a ver, donde las empresas están luchando por tener el mejor talento posible, sin duda representa un riesgo para la empresa perder talentos clave, ¿no? Una empresa que no se mueve en el tiempo, ¿verdad? Que no tiene ajustes de compensación, evidentemente que tiene un riesgo muy alto de perder sus cuadros clave, sus talentos clave por no tener una política adecuada de compensación. Hay rápidamente un comentario de eso. Ahí en la misma encuesta de Conindustria, al sector de la manufactura, ellos hablan que la pérdida de capital humano en los últimos 2 años ha sido uno de los elementos que más ha afectado a la producción. Sí. Lo que uno ve en tendencia es que en la medida que cuando le mostraba la lámina de ajuste salarial, cuando se dieron esos ajustes al salario sobre todo en las escalas más bajas, esa pérdida de empleo fue menor, ¿ok? Ahí la pregunta es, y bueno, eso queda ya de carta de cada empresa, es hasta qué punto se puede, digamos, financieramente hablando, o en términos de flujo de caja, hasta qué punto yo puedo compensar de tal manera de mantener viabilidad en el negocio y al mismo tiempo evitar que haya un descalabro en la oferta de empleo, ¿no? Entonces creo que, digamos, eso te da una visión de cómo puedes hacerlo. No hay un número preciso y creo que ahí concuerdo contigo que eso depende mucho del sector. Depende mucho del sector. Depende del sector. Es un número mágico de punto de equilibrio, supongo. Sí, y Luis lo destacó cuando estaba concluyendo su presentación. Es difícil definir la política de compensación perfecta, sobre todo porque depende de muchos factores. Depende de la economía nacional, depende de la situación financiera de la empresa. Es decir, no depende solamente de la política que pueda establecer o que pueda recomendar recursos humanos. Una serie de factores que afectan
el área de compensación que afecta a la empresa o sea, definir una política de compensación también va a depender de cómo está la empresa, la capacidad de pago que pueda tener la empresa, de cómo están las ventas, ¿verdad? Eso va a depender, eso va a incidir directamente en la estrategia de compensación. Entonces, bueno, una cosa también es querer y otra cosa también es poder. Por acá tenemos otra pregunta con la cual nos sentimos muy identificados porque, digamos, se presenta mucho en nuestro sector, que es un sector conformado por personal profesional, pero también hay mucho personal técnico, ¿no? Dice, tiene información sobre el cobro de mano de obra en caso de obreros, maestros, de albañiles, que cobran más que un personal de ingeniería. A veces se nos presenta el caso que un técnico en refrigeración y aire acondicionado termina cobrando mucho más que lo que gana un propio ingeniero en una empresa, ¿no? Sí, efectivamente hay mucha distorsión. Una de las características de lo que nosotros logramos apreciar dentro de la data es que hay mucha distorsión. Vemos algunas posiciones que inclusive están solapándose con los niveles supervisorios. Eso tiene que ver también con los desequilibrios que tenemos actualmente en las empresas con el sistema de compensación. Vemos que, por ejemplo, la mayoría de las empresas no tiene una compensación con base en desempeño, sino con base en una política lineal. Esa situación ha ido cambiando, ha ido mejorando, pero es parte también de los desequilibrios. Evidentemente sí, tenemos mucha información de esos niveles de cargos, ¿verdad? Operadores, artesanos, eso está dentro de los reportes que nosotros ofrecemos con mayor nivel de detalle a las empresas, donde tenemos la data por cargo. O sea, nos puedes escribir ahí la cuenta de correo info@estrategiashumanas.com y nosotros te damos toda la información que necesitas. Nos preguntan si los ajustes por cambio de tasa los consideras como un aumento de sueldo. Los cambios de ajuste por tasa, no, realmente esos son variaciones salariales que se producen precisamente por la variación del dólar. Realmente no es un ajuste salarial propiamente lineal, sino es básicamente obedece a los efectos de la variación del dólar. También nos preguntan si cuentas con un estimado o proyección de aumentos de sueldo para el 2023. No, realmente no tenemos ahorita, eso es muy complicado estimarlo ahorita y no tenemos ahorita esos datos, esas estimaciones completas al año 2023. Recuérdense que aquí lo más difícil en Venezuela es hacer estimaciones y proyecciones, sino que Luis me puede complementar con eso, pero recuérdense que en el 2020, en enero del 2020, nadie contaba acá con una pandemia. O sea, todo el mundo tenía planes. Yo recuerdo que todo el mundo hacía proyecciones de lo que iba a pasar en el 2020. Llegó la pandemia y acabó con todos esos escenarios que se dibujaron en ese momento, ¿no? Aquí lo más difícil es hacer proyecciones a largo plazo y realmente hemos ido trimestre con trimestre revisando y haciendo los análisis de los escenarios. Bueno, creo que por acá alguien pregunta si han hecho estudios específicos en el sector comercio, línea blanca, línea marrón, etcétera. Sí. Sí, nosotros hacemos algunos estudios específicos para algunos sectores, hemos realizado algunos análisis para hoteles 5 estrellas, los colegios privados, hacemos estudios para los colegios privados de hace 3 años, un poquito más de 3 años. Hacemos estudios customizados para empresas de medios de pagos. Sí, efectivamente se pueden hacer, lo único que se necesita es reunir la cantidad de empresas necesaria que tengan la intención y el compromiso de participar en el mercado. Bueno, yo ahí me permito agregar... Ay, por supuesto, claro, ahí me permito agregar que nosotros el año pasado, como Cámara, contratamos los servicios de Adrián, de Estrategias Humanas Consultores, para hacer un estudio salarial específico para las empresas que conforman nuestra Cámara. Digamos, de alguna manera para agregar valor a esa relación con nuestros afiliados. Un estudio que encomendamos nosotros a Adrián y que lo pusimos a disposición de nuestras empresas afiliadas. Igualmente, si hay empresas, digamos, agremiadas a través de otra cámara, pueden hacer lo mismo. Los invito a que lo hagan. Para nosotros fue un estudio muy valioso porque, y una de las cosas que observamos ahí, Adrián puede confirmar, es que, bueno, nuestro sector paga mucho menos que otros sectores, ¿no? A riesgo de que me bajaran el sueldo a mí, por supuesto.
Sí, efectivamente, uno de los beneficios, una de las ventajas de poder hacer estudios customizados es que ustedes van a tener la oportunidad de analizar empresas que son del mismo sector, ¿ok? Y hacer un estudio mucho más a la medida de un área industrial específica. Y por supuesto vamos a tener una data mucho más homogénea. Ese es el beneficio que tiene y se van a poder hacer reportes a la medida de las empresas de ese sector. Uno de los últimos estudios que realizamos fue precisamente el de Venacor, que son empresas que están relacionadas con aire acondicionado y clima. Bueno, ya con esto cerramos las preguntas. No hay nuevas preguntas. No sé si quieren hacer algún comentario final. Bueno, vamos a abrir también las cámaras para tomarnos la foto final y que vamos a presentar en nuestras redes sociales. También aprovechamos la oportunidad y bueno, nos tomamos la foto final. Pueden abrir sus cámaras, nos vemos las caras, algunas caras ya conocidas. Y bueno, de nuestra parte, bueno, quería darle las gracias sobre todo a Luis Bárcenas, economista, senior de Econoanalítica. La verdad que tuvimos un invitado de lujo en esta ocasión. Muy completo tu análisis, Luis. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, tienes acá las puertas abiertas para las próximas presentaciones. Y por supuesto que a Venacor, uno de nuestros principales aliados, que nos ha apoyado en estos últimos años en nuestro emprendimiento con estrategias humanas. Y por supuesto que a todos los participantes, a todas las personas que estuvieron con nosotros acá. Pudimos ver, bueno, todavía hay 62 personas con nosotros a este momento. Alcanzamos 90 personas que se incorporaron a la presentación. De verdad, muchísimas gracias por participar en la encuesta y participar en este espacio. Luis, si quieres cerrar, No, gracias a ustedes, Adrián y Carlos, de verdad que, y bueno, los que están allí, como decía, creo que parte de estas actividades, lo bueno que tienen es que permiten enriquecer visiones. Y creo que esta ha sido bastante enriquecedora porque, bueno, el tema salarial es un tema, pues, sobre todo en el contexto que vamos a entrar y bueno, ojalá se repita y por acá siempre la orden. Bueno, yo quiero dar mi agradecimiento a Adrián y a Luis, de verdad, por esta excelente jornada. Información muy provechosa para las empresas y además que, bueno, Adrián con esta presentación del día de hoy está incorporando el tema económico a través de Luis Bárcenas. De verdad que excelente presentación. Estuvimos todo el tiempo rondando los 70, incluso superamos los 80 participantes en algún momento. Muchas gracias a todos, por supuesto, por su participación. Y bueno, nos vemos en una próxima jornada. Bueno, Seguro. muchísimas gracias. Muchas gracias. Buen apetito y buen provecho. Igualmente. Gracias a todos.